Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy toca darle un poquito al flamenquito y lo que vamos a aprender es a tocar los diferentes tipos de cierre que nos vamos a poder encontrar o que vamos a poder tocar en los diferentes estilos musicales o palos flamencos si hablamos con propiedad. El cierre son los finales de frase que nos podemos encontrar en palos, por ejemplo, como el de soleá. Esto es un cierre. Y ahora el cierre. Nos lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en alegrías. Esto es un cierre. Eso es un final. Este es otro. En definitiva, en función del palo en el que estemos y el tono en el que esté ese palo, pues vamos a terminar con un acorde o con otro. Para trabajar esto de los cierres vamos a hacerlo con un compás de soleá, un compás sencillo, fácil, en el que vamos a trabajar con dos acordes, mi mayor, que cuando hagamos el rasgueo podemos ponerlo así, o como vamos a bajar desde la cuarta cuerda, no vamos a utilizar la quinta, pues el dedo que tengo aquí le pongo aquí y ya está. Fa más 7, que sería así, y el orden, como veis ahí, va a ser mi, mi, fa y cierre mi, y ahora fa, mi, fa y vuelvo a cerrar en mi. Es decir, en este mismo fragmento vamos a cerrar dos veces. El primer cierre, en la mano izquierda tengo puesto el mi y doy pulgar en la sexta, contesto con el índice en la primera cuerda, y ahora hago cuarta, tercera, segunda y a la vez que doy a la segunda doy el golpe y contesto con la primera cuerda. Giro un poquito. Esto metido en compás, voy a hacer el mismo cierre en los dos sitios. Mi, mi, fa, cierre. Cierre. Segundo cierre, exactamente igual, pero le quitamos la última contestación que damos con la primera cuerda. Es decir, sexta, primera cuerda, y ahora cuarta, tercera, segunda con golpe y ya está. Metido en compás. Ahora voy a mezclar estos dos cierres. En el primero voy a hacer el primero que hemos visto y en el segundo voy a hacer el que acabamos de ver. Si habéis estado atentos, seguro que lo hemos podido apreciar perfectamente. Vamos con la tercera variación. Seguimos contestando igual, sexta con primera cuerda, y ahora, en vez de bajar con el pulgar, vamos a bajar exactamente igual que antes, pero contestando con la primera cuerda. Cuarta, primera cuerda, tercera, primera cuerda, segunda con golpe y la contestación con el índice. Al igual que antes, la cuarta variación, vamos a quitar la última contestación que hemos dado con el pulgar. Vamos a hacer sexta, contestamos, cuarta, contesto con primera cuerda, tercera, contesto con primera cuerda, segunda con golpe y ya está. Metido en compás. Al igual que antes, voy a hacer en el primer cierre el anterior y en el segundo cierre el que acabamos de aprender.
Y ahora voy a unirlo como lo he hecho antes, con los cierres anteriores. Quinta variación. Esta vez vamos a dar a la sexta y un arpegio descendente. Anular, medio, índice y el final igual que antes. Pulgar, cuarta, tercera, segunda con golpe y contesto con la primera cuerda. Metido en compás. Una misma variación de este cierre es hacer el arpegio en vez de primera, segunda, tercera, un arpegio descendente, hacerlo ascendente. O lo que es lo mismo, tercera, segunda, primera. Haciéndolo rápido. Haciéndolo lento, metido en compás. En la primera parte de cierre lo hago ascendente y en la segunda parte descendente. Lo vamos a hacer exactamente igual que al principio. Vamos a poder comernos la última nota de pulgar. Es decir, voy a hacer el arpegio, pulgar, pulgar, segunda cuerda con golpe y esta vez no contesto a la segunda. Eso cuando el arpegio es descendente y cuando es ascendente, igual. Metido en compás. Y como última variación, igual que hemos hecho antes contestando con la primera cuerda, nos queda hacer el cierre completo con arpegio, da igual ascendente o descendente, y ahora contestamos con la primera cuerda. Marcamos un poquito ahí. Ahora ascendente. Metido en compás. Igual que antes, en una parte he hecho un arpegio y en la otra he hecho el otro para no hacer el vídeo tan pesado. Y como en las ocasiones anteriores, pues nos queda hacer lo mismo que hemos hecho comiéndonos la última cuerda. Arpegio y contesto. Pero esta vez no le doy a la primera cuerda. O arpegio. Metido en compás. Igual, he hecho un arpegio en un sentido y otro arpegio en el otro. Pues esto ha sido todo. Trabajar bien el movimiento. Daros cuenta que cuanto más dedos metemos, más rápido tenemos que tocar. Pero hay que tocar en tiempo, hay que tocar con las equivalencias. No podemos hacer la misma velocidad en el que metemos 3 notas que en el que metemos 6. Y aunque no hemos tocado con el metrónomo, como he estado tocando la misma base de soleá o el mismo compás de soleá continuamente, más o menos al mismo ritmo, os daréis cuenta de qué velocidad lleva cada uno de los cierres. Próximamente vamos a ver diferentes compases de soleá que nos va a ayudar primero a desarrollar esto de los cierres, a desarrollar nuestra técnica de arpegios y a empezar a conocer este palo flamenco que suelen utilizar la mayoría de los guitarristas para empezar los conciertos y así calentar.
Así que estar pendientes a los próximos vídeos, para lo cual deberías de estar suscrito y para lo cual deberías de tener la campanilla puesta entre paréntesis para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo. No vaya a ser que te lo vayas a perder con tanto TikTok, tanto Instagram y tantas cosas que hay por ahí. De momento, como tú estás en YouTube y estás viendo este vídeo, es bueno para el canal que des al pulgar para arriba, pongas un comentario para que el algoritmo nos pueda colocar. Evidentemente, si le das a compartir ya te sales del churro, pero lo que no debes de olvidar, como digo siempre, es ser feliz, que eso sí, es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Darle un poquito al flamenquito, practicarlo bien, que en breve nos ponemos con el compás de soleá. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.